Bueno, Juan, acá estamos en nuestra primer charla de lo que sería nuestro primer intento de generar este espacio aeroespacial, valga la redundancia, donde vamos a tratar de nada, concentrar un montón de personas que están trabajando en distintas áreas, en distintas instituciones, empresas y lugares dentro de lo que es aeroespacial. Así que nada, estamos abriendo con vos este espacio nuevo dentro de Coparty. Y bueno, nada, contanos un poco cómo viene la mano. Ahí te doy el trago. Genial. Juan, y muchas gracias. Gracias por el tiempo y la posibilidad de charlar. ¿Me, me escuchás bien? Perfecto, 100%. Genial. Bueno, me encanta la idea de poder sumar la actividad aeroespacial en EcoParty. Creo que hay un montón de sinergias y posibilidades. Ujú, Son dos rubros distintos y en el medio que hay vacíos y podemos generar puntos en común, hay mucha posibilidad de crear valor. ujú, Eh, yo tengo 46 años, desde los 18 que prácticamente hago computadoras. Eh, Estuve en varios lugares del mundo, eh, hice ingeniería, después trabajé en el CONICET y a lo largo de la vida, en distintas ocasiones, siempre estuve relacionado con los procesos de investigación y desarrollo. ujú, Trabajé haciendo desarrollo tecnológico en computadoras para aplicaciones de telefonía cuando era joven ujú, y inclusive en desarrollo para el satélite SAC-D de CONAE. En ese momento estaba en CONICET y hace 10 años prácticamente, en realidad lo venía germinando hace mucho tiempo, construyendo filosofía e idea. Emprendí esta posibilidad de desarrollar Ars Ultra, que en ese momento tenía muchas ideas y muchos conceptos, todavía no tenía el nombre formal como tal, ujú. y me lancé. Dejé CONICET y me tiré a una pileta con la idea de ponerle agua antes de llegar al piso. Ujú, Todavía estoy en el proceso. ujú. Y para mí la empresa es casi una escuela no solamente de tecnología, sino introspectivamente, de cómo desarrollar la actividad espacial, etcétera, etcétera. Y así se fundó Ars Ultra y desarrollamos proyectos en la parte puntualmente aeroespacial, para CONAE. La Agencia Espacial Argentina fue muy mentora de nuestra actividad. Ujú, Para BEN, que es una empresa sociedad del Estado controlada por CONAE, que se dedica mayoritariamente a la actividad con el lanzador. Hemos hecho desarrollo para el lanzador. Desarrollamos siempre en el área computadoras, computadoras de misión crítica y alta confiabilidad. Mm, Desarrollamos también algunas cosas para INVAP, siempre en el rubro de las OBC. ujú. Y cada vez tenemos más ideas de desarrollar alrededor de las computadoras. La empresa es muy fierrera, es muy hardware, Ujú. y algo que probablemente con el tiempo tengamos que migrar es a darle mucho más valor desde el lado del software. Yo creo que el software va a ser un actor fundamental dentro de los próximos años. Para mí los Ujú. satélites van a migrar de satélites y estructuras monolíticas a software defined satellites, con un Ujú. montón de aplicaciones que hoy por hoy quizá ni las imaginamos. Claro. Mm, También en estos últimos años, en la industria espacial, eh, prácticamente desde el nacimiento de Ars Ultra se ha dado una revolución en la industria porque empezaron a tomar parte actores más pequeños, integrando inclusive satélites, integrando CubeSat, integrando misiones de mediano porte, Ujú, y se generó lo que es el New Space, que hoy en día lo único que quedó de New es el nombre, pero ujú. es todo un nuevo ecosistema. Y las proyecciones de crecimiento de este segmento espacial es exponencial y todavía estamos en el lado medio planito de la curva, digamos. Así que
lo que puede llegar a pasar en los próximos 10 años o en los próximos 20 años va a ser realmente trascendental. Y por el momento Totalmente, estamos en momentos incipientes de eso. totalmente, Así que totalmente. bueno, Che, es un y overview chiquitito. chiquitito, pero para arrancar está buenísimo porque me tirás ahí un montón Ujú. de disparadores sobre qué agarrarme. Básicamente, Sí. ¿cómo fue? O sea, ¿por qué computadoras? O sea, básicamente ustedes, como comentabas, se dedican a desarrollar computadoras que tienen aplicación espacial. ¿Y cómo llegaste a esa instancia? ¿Cómo llegaste a pensar y a decir, che, es un muy buen campo para empezar a desarrollar acá en Argentina? Quizás contar un poco cómo fue ese inicio, en qué etapa están también en Ars Ultra, si bien ya contaste un Ujú. poco Sí, cosas que han sí, hecho. Quizás es re interesante eso, ¿no? Cómo, claro que sí. de dónde estabas, cómo fue ese desembarco en esa idea. Bueno, lo que yo hice prácticamente toda mi vida, hace 25 años, un poco más tal vez, Ujú, que hago arquitectura de computadoras, arquitectura de procesadores, pasar el 68.000 de Motorola, el Z80, un montón de conceptos, ver el advenimiento de nuevas tecnologías. mm, La primera vez que yo vi algunas tecnologías allá por los 90 dije, wow, esto es lo máximo a lo que puede llegar la tecnología y con el tiempo fue pasándolo, para mi asombro, cada año me mm, asombro más. ujú, Y siempre estuve relacionado a hacer desarrollos con microcontroladores, después con microprocesadores. En realidad empecé primero con los procesadores, microcontroladores y después hoy en día los System on Chip. ujú, Eh, También abordando posibilidades de desarrollo de microelectrónica. ujú, Al conocer de computadoras y ir evolucionando en distintos segmentos, uno va viendo distintos agregados que se pueden poner y yo estudio computadoras desde hace 15 años relacionadas al segmento espacial ujú, y no solamente las cosas publicadas, sino relaciones que se hacen en congreso, relaciones que se hacen en conferencias. Por ejemplo, estuve en Huntsville, Alabama, trabajando con Joel Sherif en RTEMS, también ujú. haciendo un curso y las vinculaciones que se daban ahí. Y los coffee break eran hablar de arquitectura de procesadores, arquitectura de computadoras. Fueron tiempos dedicados casi exclusivamente a comer esas cosas rápidas, tomar café y hablar de procesadores. Creo que con los años fui cambiando las cosas rápidas por la comida un poco más natural, pero Claro, las computadoras siguieron siendo un precedente. claro. Entonces, fue casi natural para mí en CONICET hacer sistemas de control para un instrumento que era un radiómetro, era un polarímetro Ujú, y un radiómetro de potencia total, alrededor de 23, 24 gigas, y el sistema electrónico de control en ese momento lo habíamos hecho en el IAR. ujú, Yo trabajaba ahí y siempre estuvo relacionado con computadoras. Después estuve en el observatorio de Haystack en Estados Unidos y también en Europa. Y estos 10 años de Arsutra recorrí también varios lugares y todos relacionados con computadoras. Para mí es casi un hecho natural. claro. Algo que me entusiasma mucho de las computadoras es la posibilidad de incluir eh, un software de aplicación, donde yo siempre intuí que por las aplicaciones y como yo no estaba dedicado íntegramente a eso, venía más del palo de la construcción del hardware, de los fierros sobre el cual esas aplicaciones movían. Bueno, creo que fue una línea de prácticamente toda la vida. Ujú, Yo, Arsutra tiene dos campos de aplicación. Uno que es el tema de las computadoras para la parte espacial y otro que es el tema de las computadoras para ambientes críticos de operación, donde están sometidos a estrés térmico, vibración. Y ujú, así llegamos a ser proveedores de Tenaris y Derca en instrumentos complejos y también hicimos proyectos con YPF y bueno, con otras personas. Así que el eje a través del cual se mueve Ars Ultra es el desarrollo de computadores y tiene total sentido. Y a partir de ese punto embrionario es que mm. nacen otros tipos de proyectos, ideas. Pero básicamente es
Esa es un poco la idea. Tengo muchas ideas a futuro, pero el futuro todavía está lleno de ideas, digamos. Está buenísimo. Che, y un poco con eso que contabas de, nada, todo el tema de situaciones críticas, ¿no? O sea, pensar y desarrollar una computadora para una situación crítica. Claramente, la situación de un satélite, ¿sí? En su órbita es una situación de temperaturas y de ambiente quizás muchísimo más extremo de lo que es acá en la Tierra. Entonces, ¿cómo es el proceso, por ejemplo, de desarrollo de una computadora para poder funcionar en esas condiciones? ¿Cómo lo encaran ustedes? ¿Cómo es Ujú. ese desarrollo? Esa simulación, ese pensar los Y componentes, no sé. claro, en realidad es un hecho bastante complejo. Mm, El concepto de decir que la computadora haga lo que tiene que hacer, ujú, pero en condiciones críticas se suma que no haga lo que no tiene que hacer, ujú, digamos. Eh, el hecho del diseño, más allá de la calidad de los componentes, donde, por ejemplo, para misiones espaciales de CONAE se han usado componentes de tipo tolerantes a la radiación, ujú, que muy caros, digamos. Aunque en esta última época está habiendo muchos otros conceptos de hacer los componentes tolerantes a falla que le dan un valor agregado y tal vez le reducen un poco el precio. ujú, Eh, los diseños se hacen en general con la agencia espacial, partíamos de los requerimientos de la agencia y hacíamos análisis de requerimientos. eh, Después entramos en todo el proceso de generar distintas alternativas para poder decidir por qué camino tomar. Y siempre que se hace desarrollo pensando en la confiabilidad. ujú, Mm, y pensando en que la computadora no afecte otros subsistemas y que otros subsistemas no afecten a la computadora. Y algo que se trabaja mucho es, por ejemplo, se hacen árboles de falla y se supone, ¿qué pasa si falla esto? Y se intenta recrear eh, el concepto de en qué condición queda esa computadora y después de entender en qué condición queda, cuál es el proceso de autorrecuperación para que siga operando, ujú, digamos. Eh, por ejemplo, los sistemas de reset no son un pulsador, sino que es una de las partes más calientes, críticas de los sistemas de recuperación. ujú, El rescate se hace a través del software en un punto, pero el rescate último se hace a través del hardware, a través de sistemas críticos que pasan ciertas iteraciones y en un momento generan distintos tipos de reset. ujú, O interrupciones o sistemas de baja prioridad que empiezan a aumentar la prioridad a medida que la computadora o el software de vuelo no tiene control hasta que uno puede llegar a hacer ujú, un proceso de master reset o inclusive un power cycling. ujú. Para hacer un power cycling en una computadora hay que tener un montón de consideraciones previas. Sobre todo, los estados de inicio tienen que ser causales, bien definidos. Ujú. Eh, Ahí justo uno de los chicos pregunta, Daniel, en el chat, pregunta, ¿hay componentes redundantes en la computadora? Y básicamente, ¿cómo ustedes encaran el tema de la redundancia entre los sistemas de las computadoras? Sí, está buenísima la pregunta. A veces, dentro de la arquitectura de una computadora, mm, puede o no haber componentes redundados. Ujú, Si, en general se usa redundancia, aunque el componente sea crítico. Y a veces el componente que se redunda no necesariamente es de la misma familia, del mismo fabricante, de la misma marca, ujú, pero que sí busca una funcionalidad parecida. Eso busca mitigar la posibilidad de fallas heredadas por ejemplo, la arquitectura de un componente que naturalmente se migra a la redundancia. ujú, Y también hay, con, la redundancia puede ser a través de distintas formas de resolverlo. A nivel de componente, redunda componente, a nivel de lógica, a nivel de sistema, puede uno redundar la computadora. Creo que dependiendo de la misión específica es que se pueden hacer distintos tipos de redundancia y eso se hace muchas veces análisis
orientados al nivel de sistema. Pero a nivel componentes, como preguntaba Daniel, sí, efectivamente. Hay componentes que se redundan, se duplican, y hay mecanismos de las computadoras que hacen como un ping-pong, este componente o el otro componente, Ujú. de la misma manera que cuando bootea una computadora, la imagen del sistema operativo no está en un solo componente, sino que en general está en múltiples componentes y a veces en varias imágenes de los componentes. Claro. Y ahí algo que te iba a preguntar es, en este proceso de diseño, ¿no? O sea, donde uno obviamente está haciendo el armado, el diseño de, no sé, PCB, el dimensionamiento de los componentes, o sea, básicamente pensar cómo va a ser esa computadora. ¿Cómo es un proceso de simulación de todo eso? ¿Cómo se simula eso? ¿Cómo se prevé cómo va a funcionar ese sistema en condiciones más extremas? Ujú. No sé, contanos un poco de eso. Sí, ¿Cómo es? en general cuando uno diseña una computadora con componentes sofisticados, el primer paso que tiene que hacer es una vinculación muy cercana con el fabricante. Mm, ¿Por qué? Porque muchas veces los componentes tienen información donde en la hoja de datos no está del todo clara. ujú, Por ejemplo, había componentes donde se determinaban ciertos valores, pero otros valores operativos no estaban, digamos. Y la relación con el que fabrica el componente, que es diferente que el que lo vende muchas veces, ujú. es clave. Y cuando uno llega a determinar ciertos parámetros, a veces no necesariamente tiene que hacer la versión final, sino que tiene que hacer versiones previas y someterla a condiciones relativamente parecidas a las que va a trabajar, o a veces estresar los diseños simplemente para ver dónde saltan las vulnerabilidades, digamos. Ujú. El estrés del diseño del hardware, un detalle que tiene es que es más caro, digamos. Y a veces hay definiciones que son de proyecto, de ver hasta dónde se estresa la computadora y hasta dónde simplemente se califica como operativa y funcional. Es un abanico enorme, enorme. Creo que con los años futuros mmm, esos paradigmas van a cambiar Ujú. y van a cambiar muchas veces de la mano del software. Por ejemplo, NASA desarrolló durante más de 20 y pico años un ejecutivo que es el Core Flight Software. El Core Flight Software es básicamente un software monolítico que se utiliza en la computadora de control de misión y es la que controla el satélite. Claro. Y digamos que estas semanas, y bueno, hay un grupito donde está relacionado con computadoras y participamos varias personas, se está hablando mucho sobre la posibilidad de hacer ese software distribuido, digamos, Ujú. pasar un software monolítico a algo distribuido. Hay muchas cosas que la confiabilidad va a estar dada por la posibilidad de que los sistemas puedan ser resilientes, no solo a nivel de una pieza o una computadora, Ujú. sino que tal vez un software pueda correr en varias computadoras, que es algo que habitualmente se usa en servidores, en clúster, en tierra, pero que en la industria espacial no era tan común. Se utilizaba un software muy calificado en una computadora increíblemente calificada y esa unión tenía que funcionar. Claro. Hay mucha gente que está migrando a nuevos paradigmas de tener varios tipos de hardware, tal vez a costos más baratos, y que el hardware pueda entrar y salir de los sistemas y toda esa es gestión del software. Creo que es una combinación de los dos. Ujú. Bueno, ahí pregunta Joaquín en el chat. Él pregunta si se toman diseños o normativas similares a las utilizadas en hardware de ICES para condiciones extremas. Más allá que las condiciones no son para nada similares, pero bueno, quizás la parte de bajas temperaturas se puede extrapolar o bueno, ¿cómo encaran eso? Sí, en realidad se usa mucho lo que es normativas de NASA o de la Agencia Espacial Europea, de ESA. Hay normativas, por ejemplo, la SSS, donde definen ciertos elementos. Pero la verdad, una vez que vos cumplís eso, para realmente ser competitivo en la industria,
buscas información de cómo trabajan otros sistemas en otros ambientes y cómo por ahí resuelven cosas y qué valor agregado eso puede ser extrapolable con modificaciones a la parte espacial. Ujú. La posibilidad de trabajar en bajas temperaturas o en altas temperaturas abre un espectro de ideas que pueden ser incluidas en los diseños. Y si bien, como menciona Joaquín, hay cosas que no son extrapolables, tal vez la implementación concreta no es extrapolable, pero los conceptos sí perfectamente. Es decir, bueno, mitigamos temperatura de esta forma y acá, si lo queremos hacer en este otro escenario, en estas otras condiciones, esta misma forma, ¿cómo se implementaría? Entonces ahí pasa a ser un poco más extrapolable, digamos. Y sí, ideas de todos lados. Es más, yo saco ideas hasta de la gente que está en un bar tomando café, haciendo algo raro y digo, wow, eso, si lo mezclo, puedo hacer esto. Mm. O sea que, Joaquín, de cualquier lado se toman ideas. Hay bases que vienen dadas por el handbook de NASA o las normativas de esas, que esas se cumplen. Hay normativas muy especificaciones para los ensayos, para la calificación en sus distintos procesos de las computadoras, pero una vez que eso se cumple, el valor agregado viene dado por todas esas cosas que no se ven y generan un diferencial. Está buenísimo. Hay una parte donde vos, desde que venimos charlando, nombrás muchísimo el tema del software. Hablas mucho de el desarrollo de software, el tema de cómo es un poco el futuro, ¿no? De las computadoras y qué es lo que existe y a dónde se está tendiendo. Ampliemos un poco más el tema del software. Metámonos un poco más en Dale. eso, que sé que también hay un montón acá que van a estar muy interesados en ese tema y también planteas también, creo, ahí una necesidad que se está teniendo hoy en día desde la parte de un desarrollo de una computadora. Básicamente, ¿qué corremos arriba? Así. Claro. Mm, Te voy a hacer un razonamiento paralelo, ¿no? Para después acercarlo. Uh-huh. Eh, por ejemplo, ¿qué tiene que ver una computadora de un satélite con un pan casero? Uh-huh. ¿O cómo se relaciona una computadora de un satélite con la actividad diaria del tráfico en las ciudades? ¿O cómo se relaciona un satélite con la pintura de los techos de las casas? Son cosas que son casi dicotómicas, son en ciertos sentidos filosóficos que van por senderos distintos. Si uno puede encontrar la conexión entre esas dos cosas, lo que logra encontrar es puntos donde hay mucha creación de valor. Y si logra generar sustentabilidad ahí, entras en un terreno de un océano azul, Uh-huh. como diría Genoni. Pero básicamente lo que yo creo en los futuros años es que los desarrollos de computadoras que nosotros hacemos Uh-huh. van a estar directamente relacionadas con personas que no vienen del ámbito espacial y personas que trabajan en ciberseguridad o en implementaciones de hacer los sistemas tolerantes o en nuevos algoritmos o en juegos o en todas esas actividades de desarrollo de software que dice, ¿dónde la industria aeroespacial lo mete? Bueno, como nosotros tenemos computadoras, la pregunta puntual, o mejor dicho, la respuesta puntual es, todas esas ideas que no se ven a simple vista, que pueden implementarse en la industria espacial, creo que si logramos juntar el desarrollo de computadoras y alguien que haga, por ejemplo, un juego en red en una computadora y ver cómo de esa unión puede ser implementable en una actividad espacial, la creación de valor que hay en el medio es muy grande. Uh-huh. Tradicionalmente en la industria espacial se pensaba, quiero hacer una industria espacial, hago una empresa, me hago mi emprendimiento o voy a trabajar a la agencia espacial o a los grandes jugadores. Esa es la entrada. Uh-huh. Yo creo que en el futuro eso va a cambiar y es, yo hago estos algoritmos o hago esta capacidad de software y cómo busco puntos de vinculación con otras personas que están relacionadas con la industria espacial. Para nosotros es natural, porque hacemos hardware donde corre software directamente. Uh-huh. Y esa vinculación hace, por un lado, que la parte aeroespacial
genere valor agregado que sobresale a su disciplina. Y por otro lado, alguien que hace algoritmos o programación o distintos tipos o hackeos o X actividad o criptografía, ¿cómo puede vincularse con compañías del sector espacial o de computadoras para crear nuevas cosas que por un lado le den mucho valor al hardware que se desarrolla y por el otro le abre prácticamente la puerta al que hace esos algoritmos entrar en un segmento espacial que está en una completa expansión, digamos? No solamente la parte espacial, sino hay otras disciplinas como por ejemplo los juegos, están también en expansión. Mira, hay muchos estadistas de la industria espacial que dicen que los años que vienen van a ser como fue Internet en los 90. Se van a establecer configuraciones y arquitecturas para que después se puedan crear nuevas empresas que ahora no estamos viendo. Creo que el merge entre ideas locas que hoy no se utilizan en la industria espacial, implementadas en computadoras espaciales, aplican directamente a esa posibilidad que puede venir. ¿Y esto cómo se traduce, por ejemplo, en, si uno se pone a pensar, ¿no?, en lo que es el ecosistema aeroespacial de tanto empresas privadas, lo que son organismos públicos o instituciones públicas, y cómo sería esta nueva unión, ¿sí? Pensando en complementar y generar valor agregado por sobre otros desarrollos? ¿Cómo son esas alianzas, esos vínculos? ¿Cómo te los imaginás? O sea, ¿cómo se podría plantear si uno pensara a futuro? Sí, está buena la pregunta. Tradicionalmente en la industria espacial, las empresas intentaban generar calidad, generar historia, eh, generar un montón de componentes que le den valor a lo que tenían, generar inclusive nuevos activos, nuevas ideas. Yo creo que en los nuevos paradigmas de los años que se vienen, eso va a cambiar con la generación de ecosistemas, de organizaciones, de empresas, de personas. Y creo que en el futuro las empresas no van a poder competir con otras empresas, sino que van a ser los ecosistemas que compitan con otros ecosistemas. Y en la construcción de los ecosistemas, creo que hay mucha atención que dedicarles, cómo uno logra vincularse con sus aliados para que uno no fagocite al otro y en un cierto tiempo de corto plazo, mediano plazo, se pierda eso, sino que cada uno pueda contribuir con valor complementario o parecido, pero que cuida al otro para generar un ecosistema y ese ecosistema generar beneficios para el resto. Tenés un ejemplo en la comunidad de Linux. Muchos aportan un sistema operativo cada vez más complejo. Hay inclusive varios tipos de distribuciones, algunos orientados a ciertos temas, otros orientados más específicamente a otros temas, pero básicamente ha sido sostenido en el tiempo gracias al aporte de mucha gente trabajando en forma colaborativa. Es una comunidad. Creo que la industria espacial es más lenta, muchísimo más lento que eso, pero que en el futuro tiene un diferencial si copia esos modelos de colaboración, de alianzas, de decir, ok, vos hiciste software, nunca hiciste software en la industria espacial, si logro poner una computadora, vemos cómo un algoritmo tuyo puede estar ahí en mi computadora y buscar nuevos mercados, buscar nuevos proyectos, buscar misiones satelitales. Imagínate que alguien haga, qué sé yo, criptografía. ¿Y qué tiene que ver la criptografía con una misión de observación de la Tierra? Creo que si hay unos mates o un café de por medio, después de 2 o 3 horas, empiezan a surgir ideas, empiezan a construirse algunos conceptos que después con trabajo y tiempo pueden llegar a transformarse en algo concreto e implementable realmente. Entonces, volviendo al inicio, la respuesta es: depende si sos una organización del Estado, si sos una empresa privada. Nosotros somos una empresa privada, básicamente yo hago esas cosas. Pero creo que la capacidad de trabajar en equipo es lo que va a permitir que muchos de estos proyectos sean realidad y sobrevivan y se cree valor.
Mm. Creo que hay muchos países que, si bien no tienen desarrollada la industria espacial muy fuertemente, pero tienen mucha gente que con conocimiento puede aportar realmente mucho valor. Y si inteligentemente esa gente se junta, puede hacer algo mucho más grande de lo que podría llegar a ser solo. Inclusive en temas que uno ni se imagina. Y en esto que vos decís, nombrás algo que, bueno, acá la ECO tiene como su pisada fuerte, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema de seguridad. Entonces, acá vienen varias ideas y varias preguntas y es, ¿cómo se encara la seguridad en una computadora que tiene una aplicación espacial? ¿Cuáles son esas necesidades? Nombraste criptografía, nombraste esta idea de empezar a generar valor agregado o tratar de generar nada, ciertos complementos para lo que sería el hardware o el diseño del hardware de una computadora. Entonces, Ujú. hablemos de eso. O sea, ¿cómo está esa Sí, instancia? ¿Cómo está eso? sí. Tradicionalmente, lo que se hacían era un software para que una computadora controle un satélite, Ujú, o para que una computadora controle un instrumento. Una cámara toma datos, comprime la información, la empaqueta, la segmenta y la distribuye para que se baje a tierra. Creo que en los futuros años, eh, los satélites y la infraestructura espacial que se arme van a requerir que, por ejemplo, un satélite ahora es controlado por una estación terrena. En el futuro, los satélites van a tener que interactuar entre sí para juntos coordinar desplazamientos para evitar, por ejemplo, colisiones. Y ahí hay muchísima oportunidad para el desarrollo de software y para el desarrollo de computadoras que puedan gestionar esos modelos. ujú, De la misma manera que un satélite se pueda reconfigurar para otra actividad. La parte de generar un servicio, dar de baja un servicio y activar un servicio en satélites monolíticos como tradicionalmente hoy hay en el espacio, ujú, le van a dar espacio a que un satélite pueda eh, gestionar esos servicios, vincularse con otros satélites, generar alerta. Por ejemplo, un satélite perdió control y, y se detecta o se puede medir que la infraestructura lo conozca. ujú. Eh, Creo que la parte de seguridad informática, como la vemos a la Tierra, se desplaza automáticamente al espacio. Y es más, muchas otras áreas. Por ejemplo, vos vas con tu auto, otro te choca y dice, ¿cómo te va? Llega, nos chocamos, qué lástima. Bueno, que el seguro se arregle, veamos cómo lo resolvemos. Ujú, En el futuro, cercano, eso se va a trasladar al espacio. Van a chocar los satélites y van a arreglarse, bueno, quién es responsable, cómo se hace cómo se evita la colisión, quién es responsable en un escenario y en otro, quién tiene cierta capacidad de resistir a un ambiente cada vez más poblado de satélites. ujú, Y no es necesariamente el número de satélites que aumenta, sino que lo que aumenta es la capacidad de desecho espacial. Entonces, por un lado, la cantidad de satélites que aumentan. Entonces, muchos algoritmos del uso eficiente, por ejemplo, del combustible para hacer eh, maniobras que no son necesariamente predecibles. A veces cuando el satélite está del otro lado de la Tierra y no tiene control con la estación terrena, el satélite va a tener que tener una gobernanza propia a través de software que pueda determinar la mejor forma de evitar una colisión. Digamos, los satélites van a empezar a tener ojos para ver objetos que hay alrededor y van las computadoras a necesitar comunicarse con otros satélites para evitar esas cosas y para poder tener una respuesta responsive, rápida ujú. en la abolición para la supervivencia misma de los satélites, digamos. De la misma manera que la comunicación antes se hacía con el satélite con tierra, ahora ya hay empresas que hacen comunicación entre satélites. Ujú. Y en el futuro, un satélite que solamente se comunique con la Tierra va a ser impensado, digamos. Va a necesitar comunicarse con tierra o va a necesitar comunicarse con la infraestructura. Ujú. La gestión y la protección de los datos, datos críticos, relevantes, tal vez no para el usuario, pero sí para la supervivencia de la misión, van a
convertirse en un major task en este ecosistema, digamos. De la misma manera que nosotros tenemos juegos de computadoras, cuando los juegos se trasladen al espacio, realmente va a haber un campo de aplicación muy grande. Bueno, hay una de las preguntas que tira Camilo, ahí Alexa también tiró otra que la voy a echar más adelante. Camilo preguntaba cómo va el tema de este concepto, ¿no? Cómo es esta idea de hackear un equipo, ¿sí?, aeroespacial, ¿sí? ¿Qué medidas de prevención hay frente a estas amenazas? O sea, si vos, básicamente, dentro de lo que es el trabajo que diseñan ustedes, que quizás es más hardware, es más electrónico, y un poco de esta necesidad que vos planteas, ¿no? De ampliar o de que gente se empiece a dedicar a generar valor agregado, que es el software, para poder empezar a aprovechar más este diseño de computadoras o estas computadoras, los fierros, por así decirlo. Ujú. Nada, que si tenés alguna experiencia o alguna anécdota o algo de hacking o de seguridad concreto en equipos aeroespaciales que puedas contar. Sí, yo conozco gente, por ahí lo voy a tocar medio tangencialmente el tema, Ujú. pero Muy bien. conozco gente que trabaja en mecanismos de jamming o de algoritmos para poder prever que se intercepten ciertas comunicaciones, Ujú. porque si no, podés llegar a perder control de tu satélite. No necesariamente no pasás la frecuencia, que eso se puede conocer, si no, podés atacar patrones de comunicación y podés llegar a tener pérdida de control. Cada vez eso va a ser más abundante Ujú. y las soluciones van a ser una solución merge entre hardware y software, digamos. Los TPM van a ser cada vez más, no solamente por el lado del software, sino van a ser casi como una alianza entre mm, estrategias de hardware y estrategias de software. De la misma manera que las computadoras tradicionalmente van a tener que migrar a la posibilidad de desarrollar instrucciones a nivel de procesador relacionadas con inteligencia artificial. Hoy en día se corre mucho software de inteligencia artificial en tierra, está migrando cada vez más al espacio Ujú. y el siguiente paso es cómo el hardware está preparado para manejar instrucciones a nivel de código máquina, para atender, antes atendía sumas y operaciones, después va a atender operaciones más complejas de inteligencia artificial. Ujú. Y creo que temas de seguridad informática van a ser cada vez más importantes, sobre todo cuando uno ya vea la actividad espacial como un hecho cotidiano. Por ejemplo, hace 30 años nadie pensaba en seguridad informática en un teléfono celular. Hoy en día hay empresas que venden esos servicios. Y hay empresas que están aliados a los que hacen los procesadores, la seguridad de la información. Comprar un servidor que no venga con un chip implantado, que pueda tener trazabilidad en lugares que no corresponden. Bueno, lo mismo, míralo un poquito más arriba, digamos. Bueno, y ahí atado a eso que acabas de decir mucho se habla nada, de lo que son componentes, ¿sí?, de hardware, o sea, o componentes que uno utiliza para hacer una computadora, eh, que hasta qué punto esos componentes uno está seguro que son seguros, valga la redundancia. O sea, cómo uno maneja ese tipo de chequeos que uno por ahí desconoce, que bueno, es reconocido la cantidad de casos que hubo no sé, en cámaras IP, en servidores como nombrabas, en teléfonos celulares, etcétera. Digo, cómo se maneja ese tema tan sensible de los componentes aplicado a una computadora no espacial, que es mucho más sensible. Sí, creo que, mira, te cuento una anécdota. Ujú. Yo estaba en Mountain View, Ujú. en una conferencia de RISC-V, los procesadores RISC-V. Ujú. Y en un momento, una de las presentaciones, una sesión paralela, hablaba sobre los sistemas de debug y la posibilidad de debug remoto. Ujú. Y después, cuando uno hacía la implementación en silicio del procesador, ¿qué hacía con ese sistema de debug? ¿Cómo realmente debugueaba la lógica, evitando que sea una puerta de entrada a que se hackee por hardware el mismo procesador, tener acceso natural a los registros? Ujú. Y fue una discusión de horas que terminó sin una definición. Creo que todavía muchas de esas definiciones
hay que darlas, digamos. Ese día hubo dos grandes definiciones. Primero, gestión de memoria en un determinado condiciones, y otra es la gestión de los sistemas de debug. Algo que uno está tan acostumbrado en un microprocesador, le conecta un puerto al sistema de debug y debuguea su aplicación. Ujú. Bueno, eso que es una gran facilidad durante el desarrollo, como después genera una inhibición cuando no lo quiere dejar disponible a que otro pueda entrar. Y cada vez más se está tendiendo a hacer sistemas remotos. Es muy incipiente, pero en computadoras, por ejemplo, hay dos empresas europeas que están dialogando sobre eso y uno los escucha y cada vez hay más preguntas alrededor de cómo se genera esa solución. Y para mí, la posibilidad de ser creativos, como dice un amigo mío, entre una solución parcial en hardware y una solución parcial en software, puede generar una aplicación que diga, tengo esta computadora con este valor agregado, esta seguridad en el sistema de debug, digamos. Creo que las soluciones van a venir cada vez más combinadas. Por eso lo veo como, creo que uno puede vender una computadora y decir, sí, tolera 100 grados, tolera la radiación, pero creo que en los futuros años el valor va a estar dado por cuánto de estas pequeñas aplicaciones o apps hacen que pongamos estas computadoras en otro escenario, un escenario mucho más pensado en una infraestructura espacial conectada, hiperconectada. Pensá que ahora se bajan las estaciones terrenos, pero el día de mañana los autos van a hablar directamente este, con los satélites y uno no se va a enterar, digamos. Bueno, hay una pregunta muy buena que tira Alexa en el chat, es ¿qué pasa con todo lo open source dentro de lo que es hardware, ¿no? Dentro de lo aeroespacial. Digo, sin ir más lejos, hay un montón de proyectos que tienen que ver con los CubeSat que son súper abiertos. Y bueno, ¿cómo ves vos todo este campo grande nada, de la electrónica, que también en el software existe? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo con mucho potencial. Mm. Creo que ahí uno puede llegar a beneficiarse de la comunidad que desarrolla cosas y puede, fíjate las palabras, desarrollar cosas. Ujú. Pero el hecho de hacer sustentable todas estas cosas en el tiempo y en el segmento espacial, para mí viene del lado de vinculaciones y ecosistemas. Ujú. ¿Por qué? Porque uno puede comprar algo monolítico, totalmente comercial, o usarlo desde una fuente abierta, algo open source, y con eso hacer su aplicación. Ujú. Poner esa aplicación en el terreno, en el ruedo, es otra discusión. Claro. Yo creo que independientemente de que uno sea una gran corporación y se compre los procesadores, o sea, una pyme que se vincula con otras organizaciones y si desarrolla sus propios procesadores, eso es un hito, es un hito, pero después hay que trasladar eso a una aplicación real, digamos. Sí, con todo lo que... Y ahí hay que pensar mucho. Creo que es una gran fuente, una gran posibilidad, sobre todo la posibilidad de pensar lateralmente. Y el open source tiene muchísimo de ese pensamiento lateral que puede nutrir la industria. Está buenísimo. Bueno, ahora que estamos más o menos en la mitad de la charla, le voy a dar un giro, pero antes de dar ese giro, te quería hacer como una última pregunta quizás muy técnica, que sería, ¿cómo ves este tema de las aplicaciones de todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, digo, análisis de datos, etcétera, corriendo en computadoras que están en un satélite, con todo lo que eso implica de capacidad de procesamiento, con temas de memoria, con temas de energía, con temas de montones de cosas que pasan en la Tierra? Y bueno, ¿cómo está eso en una aplicación muchísimo más extrema? Yo creo que eso es un hecho. En un determinado tiempo, procesadores que corren a baja velocidad para hacer ciertas condiciones seguras de operación, van a tener que darle el espacio a nuevos procesadores con nuevas tecnologías y nuevos conceptos y arquitecturas
Nosotros tenemos un montón de dibujos de esos conceptos y de arquitectura para tal vez en algún momento fabricar y probar, Ujú. que den la posibilidad de que pueda ser cómputo más intensivo y donde si hay una falla debido a radiación pueda uno resetear esto y generar algo muchísimo más distribuido, que haga resiliente, pero que le permita dar cómputo, que le permita dar, digamos, más poder de fuego, más máquina a un algoritmo de inteligencia artificial. Ujú. Los procesadores tienen que empezar a tener otro tipo de set de instrucciones, en vez de instrucciones lineales, instrucciones matriciales donde los algoritmos de inteligencia artificial puedan descansar y mitigar cuestiones de consumo. Creo que hay muchísimo por explorar. Yo soy muy entusiasta de estudiar todos esos temas para ver cómo pueden aparecer posibilidades nuevas. ¿Por qué? Porque el requerimiento es un hecho. Y además, las computadoras, como se conoce, van a variar en distintos tipos. Computadoras para cómputo intensivo, computadoras para hacer una operación mucho más sencilla, computadoras más chiquitas, monolíticas, con ciertas capacidades para hacer gestión de la temperatura, control térmico, inclusive algoritmos de inteligencia artificial para el uso eficiente de la energía en los sistemas de control térmico, a computadoras de cálculo intensivo para hacer analytics en el espacio, inteligencia artificial. Bueno, y un poco dando este giro, lo que está pasando es, bueno, para poder desarrollar todas estas cosas y para poder implementar todo esto, vos hablas muchísimo de esto del pensamiento lateral, ¿no? Y también creo que está todo esto muy atado a, quizás realidad en Argentina, quizás educación, quizás un montón de todo eso, ¿no? Estaría re bueno, quizás charlemos un poco de. Hay un montón de chicos y chicas que están acá viendo esta charla, ¿sí? Y si no la van a ver también después, es ¿Sí? cómo, cómo es meterse dentro de lo que es, las aplicaciones espaciales, sí puede ser, no sé, alguien que está estudiando ingeniería informática o alguien que está laburando hoy en día en una empresa y dice, che, quiero hacer ese switch. ¿Cómo es ese desembarco a todo este mundo, por ahí, por así decirlo, como muy de moda o muy nuevo para un montón de gente que si bien existe hace 1000 años, ahora hay como un boom? Sí. Y por otro lado es, ¿cómo ves este tema de pensar lateralmente? Por ahí para nosotros en la ECO no es una novedad, pero es como algo que por ahí una fuente de inspiración que te viene de cualquier otro lado te termina impactando en lo que vos querés generar y cómo eso se ve también en la educación de acá, ¿no? Cómo realmente las carreras están preparando a la gente que va a estar generando todas esas cosas de valor que por ahí vos planteás que se necesitan, como el software, ¿no? Eh, Claro, sí. Eh, Creo que primero el espacio trasciende muchas fronteras, digamos. Creo que las limitaciones son más nuestras que realmente de, del hecho en sí de un satélite. Los satélites orbitan alrededor de la Tierra, ven un montón de tierras, uh-huh. aunque uno lo use para una actividad local. Creo que para una persona o para un estudiante que quiera meterse, tendría que buscar personas que estén abiertas a hacer cosas nuevas. Porque lo tradicional ya está establecido, ya se sabe, ya se conocen los procedimientos, pero si tal vez se busquen cosas nuevas en conjunto, eh, no necesariamente a primera mano, pero con el tiempo pueden aparecer oportunidades que tal vez den la posibilidad de muchos negocios. Mira, te doy un ejemplo. Uh-huh. Cuando mis abuelos eran chicos eh, y necesitaban buscar información, le preguntaban a los conocidos, o si necesitaban educar, buscaban información en la biblioteca. Hoy todos buscan información en los navegadores de Internet, Uh-huh. se intercambian videos. Cuando yo era chico veía los supersónicos y veía cómo podían llegar a comunicarse visualmente con el aparatito que tenían los supersónicos y decir, no solo se hablan, sino que se ven.
Mismo en la época de Sarmiento, cuando trajeron el telégrafo a la Argentina, ya no había que ir a caballo y llevar una carta, sino que muchas de esas tecnologías cambiaron los paradigmas. Pensá en Mel Brooks y Maxwell Smart cuando con el zapatófono discaba y hablaba. Era quizás los momentos primigenios de la comunicación móvil. ¿Y cuánto tiempo tiene eso? 20 años. O sea que los paradigmas nuevos no van a esperar 20 años, van a esperar 2, 3, 4. Y creo que para los nuevos actores o los nuevos jugadores, ideas disruptivas, con valor, desde mi opinión, desde el lado del software, cómo combinarlo con computadoras para generar cosas nuevas, va a tener un campo muy grande. Bueno, y siempre se habla también de esto de emprender en Argentina, ¿no? Que charlemos de eso. Me parece súper interesante cómo fue tu experiencia, ¿no? ¿Qué cosas encontraste dentro de la dificultad, lo bueno, lo malo? Sí, a mí me costó. El ecosistema me endureció, digamos. No fue fácil, no lo es. Ahora entendí que la actividad espacial no es de Argentina, la actividad espacial es una actividad global. Entonces hay que buscar mecanismos para vincularse con otras organizaciones, otras empresas, otros países, que yo lo hago, digamos. Pero a mí me costó. Creo que a veces el hecho de tener visiones localistas nos limita un poco. Creo que si bien uno en Argentina puede desarrollar su actividad, puntualmente en el rubro espacial, la posibilidad de conectarse con otros actores del exterior o fuera de Argentina es clave, no solamente para Argentina, sino para cualquier país. Vos estás qué sé yo, en Uruguay, es la misma historia, estás en Chile o en Brasil, si vos te quedás solo en un país, salvo hoy por hoy algunos pocos países que tienen una industria muy desarrollada y un mercado muy grande, si uno ve nuestros países que tienen un mercado realmente muy acotado, la forma de trascender es a través de vinculaciones internacionales o vinculaciones con personas que tienen las vinculaciones. A veces mi papá decía, no hay que llamar al que sabe, sino al que tiene el teléfono del que sabe. Entonces, tal vez hacer esos caminos de contactarse con gente que tiene los contactos es un camino. Y lo que tienen, creo que todos los países, es la capacidad de desarrollar intelectualmente un montón de cosas. Si después el ámbito local y el país le da marco o no, no inhibe las capacidades individuales de las personas, los cuales tendrán que seguir buscando posibilidades. A mí me costó y a veces siento que hice un esfuerzo muy grande para obtener muy pocos resultados. Sí aprendí mucho. Ars Ultra para mí fue una gran escuela de cosas que hay que hacer, cosas que no hay que hacer. Y estoy permanentemente haciendo un análisis introspectivo de cómo yo ser un mejor individuo a partir de las cosas que suceden. Creo que ahí hay un valor. Y si uno lo puede compartir eso con otros que están en lo mismo, tal vez surjan cosas buenas. Y también hablamos un par de cosas súper interesantes hace un tiempo, o sea, preparando un poco la charla de hoy, de que quizás como medio como título, ¿no? De que la competitividad está en el detalle fino. Y, sí. Me pareció súper interesante eso, como para ampliarlo un poco. O sea, cuando vos decís el detalle fino, ¿a qué te referís? O sea, obviamente va a haber un montón de gente que haga computadoras, va a haber un montón de gente que haga software. Sí. Sí. El detalle fino es un detalle donde fino no lo digo por el tamaño, no hablo de .35, 180 nanómetros, sino que estoy hablando sobre las sutilezas. Por ejemplo, uno para tener un proyecto con otro tiene que generar un cierto vínculo, dado por empatía, por un montón de cosas, y sostener los vínculos. Sostener los vínculos estratégicamente es una sutileza. En general, cuando hay grandes problemas, uno no levanta el teléfono a ver quién es el más futurista, sino quién te resuelve la papa del fuego, digamos. Y
Y en esos detalles finos está el diferencial. Por ejemplo, alguien puede ser muy bueno en software y otro puede ser muy bueno en hardware, pero si no encuentran puntos de comunicación y de entendimientos de que juntos pueden hacer algo muchísimo más grande que lo que individualmente pueden hacer, poco probable pueden llegar a tener resultados. Además de los detalles finos de la tecnología, y para eso hay que estudiar mucho, dedicar muchísimas horas, tecnologías avanzadas, vinculaciones con centros de investigación. Yo creo que los detalles finos son complejos, pero en definitiva son los que marcan el diferencial. Bueno, y ahí hay una pregunta que nos hacen que está muy buena. Básicamente es, si vos querés llevar a cabo una idea, ¿no? Que se te ocurre, o una idea que vos por ahí Sí. ves que está aplicada en otro país o que se está utilizando en otro lado, ¿cómo es el mecanismo, cómo es el camino para que eso se apruebe o que eso termine en el espacio? Eso tiene que tener algún nivel de aprobación a nivel nación, tiene que tener un nivel de aprobación por ¿cómo es ese camino, ¿no? Por ejemplo, alguien desarrolla lo que hiciste vos, poner Sí, computadoras. ¿Cómo es el sí. camino para que eso se inserte dentro de un proyecto que termina en el espacio? Si alguien que hace computadoras, lo que creo es que tiene que mostrar valor sobre el cual, y además tiene que ser útil a otro que las use. Por ejemplo, yo digo, bueno, mis computadoras son las mejores del mundo, Mm. pero valen 300 millones de dólares. En un satélite de 300.000 dólares no tienen cabida. Creo que además saber, entender en cada instancia qué brindar y qué esperar es importante. Tener una visión realista es importante. Y después creo que hay que moverse mucho, hablar con mucha gente, intentar entender. Claramente algo que uno no puede estar es estar en un segmento sin comprenderlo. Uno realmente tiene que tener mucho conocimiento para que la serependitia aparezca, digamos. Uno tiene que estar esperando en la estación en la que cree que va a pasar el tren, con información de que los trenes pasan y que se puede subir. Digamos que si estoy en el medio del desierto, mmm, es poco probable que pase. Tal vez pasen otras cosas. Y si estoy pensando solo en que tiene que pasar el tren, no puedo ver lo otro que está pasando y que también me lleve a resolver eso que quiero resolver para llegar donde quiero llegar. Creo que ahí, Juani, si me lo pongo a pensar un poco, es estar abierto a posibilidades que uno no esperaba. Por ejemplo, uno para poner un objeto en el espacio a veces busca los mecanismos tradicionales, que está perfecto, pero hay que hacerlo con ojos panorámicos, porque tal vez hay otros mecanismos no tradicionales que lo permitan. Ujú. Y tal vez esos mecanismos no tradicionales abren la posibilidad a nuevas ideas de llegar donde uno quiere y a veces de trascenderlo inclusive. Ujú. Creo que ver mm, fuera de la caja es una, aunque es más un commodity como frase hoy, está bueno. Si yo tuviese que responder un camino, eh, respondería algo limitado que es a lo que yo conozco. Creo que es mucho más útil para alguien de decirle, intenta ver qué caminos recorrieron otros, pero estate súper abierto a que los caminos puedan ser diferentes para vos y que te lleven tal vez donde querés o mucho más. Ujú. Está genial. Che, y hay algo que charlamos también que tiene que ver con los aportes, ¿sí? De otros profesionales o otras áreas o mismo quizás gente que está muy afuera de lo que es temática, por ejemplo, en el caso tuyo, de ingenieros que son electrónicos, de gente que está muy Ujú. metida dentro de la problemática del día a día. Y quizás es algo que se tiende, ¿no? Quizás hoy en día a empresas o a proyectos de sumar, no sé, un diseñador o sumar alguien que tiene un perfil completamente eh, salido de lo que es la línea de la gente que está quizás traccionando el proyecto más fuertemente, ¿no? ¿Cómo ves eso? Qué aportes tenés? O sea, yo lo veo como Sí, algo súper interesante, pero... sí.
Yo, más que ver las computadoras como elementos tecnológicos, lo que hacemos, lo veo más como obras de arte. Y creo que en el desarrollo de obras de arte está la posibilidad de, de que trasciendan esas cosas. Si son hechos tecnológicos, seguramente van a terminar en un museo, con suerte, o en una fotografía, reemplazados por nuevas tecnologías. Pero creo que para perdurar en el tiempo tienen que ser obras de arte. Y para hacer obra de arte necesitas ver cosas que los electrónicos no ven. Por ejemplo, todos los electrónicos van a las exposiciones de electrónica. Ujú. Yo me tomo el laburo de ir a exposiciones de ganadería, exposiciones de indumentaria para la mujer, exposiciones para ver cómo resuelven cosas que yo después puedo trasladar a lo que hago y, y generar diferenciales. Creo que alguien que viene de otra área ve las cosas distintos. Y si juntos podemos converger en algo común, seguramente va a haber valor. Por ejemplo, alguien que viene del área del software, pero no de la actividad espacial, sino de un rubro que es muy común, súper popular, pero que no tiene aparentemente ninguna visión de relación o ningún atisbo de poder ser usarse en la industria espacial. Eso tal vez puede ser porque no se usa en la industria espacial o porque nadie todavía lo vio. Ujú. Por ejemplo, vos decís, hay actividades como ¿qué tienen que ver con la industria espacial? Y un sastre, ¿qué tiene que ver un sastre con la industria espacial? Bueno, los sastres son los que diseñan las mantas térmicas, son los que cosen las mantas térmicas en los satélites. Vos decís, pero un sastre haciendo mantas térmicas para un satélite, sí. No hay nadie más que sepa de cómo armar moldes y esas cosas y manejar que un sastre, no vayas a poner un electrónico. No, no. Increíble. Che, y por ejemplo, algo que, bueno, quería volver a retomar un poquito lo primero que hablamos, ¿no? Cuando nos metimos con la parte técnica y con todo eso, ¿no? ¿Cómo, seguro que hay gente que nos está viendo que está muy metida en lo que es ingeniería electrónica, ingeniería informática, ingeniería, un montón de cosas. O mismo también gente que le gusta y Ujú. está súper sumergida en eso, Claro, ¿no? O sea, ¿qué lugares recomendás o qué es un muy buen punto de partida a la hora de generar un proyecto? ¿Sí? Yo, por ejemplo, no sé, digamos, quiero hacer y me quiero dedicar a meterme más en profundidad en lo que es generación de energía para sostener proyectos espaciales. Bueno, ¿cómo, sí. cómo se canaliza eso? ¿Por dónde empezar? Me parece que está. Creo que tu pregunta es un gran disparador. Ujú, Y a veces uno tiene la idea de que estaba al lado de un árbol y le cayó la manzana y descubrió la teoría gravitatoria. Bueno, esa es una línea de pensamiento. ujú, Otra línea de pensamiento es que se creen ecosistemas, que se creen reuniones, donde se fomenten esas ideas, digamos ujú, que se creen, por ejemplo, organizaciones donde haya reuniones periódicas para dialogar sobre la actividad espacial, que se creen foros donde uno quiera, en vez de hablar con alguien que es de otro rubro, con mucha gente que se está acercando a la actividad espacial o que es de la actividad espacial y generar discusiones, generar diálogos, generar ideas, escuchar qué es lo que está hablando otro dentro del rubro espacial. Para mí, si yo tuviese que resolver esa pregunta generaría comunidad ujú, y la haría abierta. ujú, Que sea un lugar donde alguien que quiere meterse en la actividad espacial vaya y meta la nariz, pase, vea la comunidad, escuche los diálogos, vea qué tiene y dónde lo que tiene lo puede insertar. Por ejemplo, yo tengo esto, lo puedo insertar con aquel porque está buscando algo que yo tengo algo que en otro rubro lo puedo ayudar, digamos. Para mí, armar comunidad, generar intercambios, son los caldos de cultivos para que todas esas ideas tengan posibilidades. Así que la respuesta es, promovería los lugares de encuentro y de diálogo y de intercambio. Gente que tiene ideas, gente que tiene preguntas nada más de cómo se resuelven cosas, gente que está en la actividad espacial, gente que hace computadoras, gente que hace software, gente que está más relacionada con la estación terrena, gente que está relacionada con algoritmos de navegación para un dron, con qué facilidad eso lo puede migrar a la actividad espacial. ujú.
Y además, ¿qué se puede heredar de la actividad espacial a los drones? Creo que el diálogo es una gran posibilidad y meterse en comunidades y promoverlas es donde se generan los escenarios para que uno fácilmente pueda meterse o conocer gente o relacionarse, buscar ideas, proyectos, entender para dónde va la cosa, mil formas. Está buenísimo. Bueno, ahí ya estamos en los últimos 9 minutos de la charla. Se pasó el tiempo volando. La verdad, hablamos un montón. Y bueno, quizás un poco la idea de este primer intento, ¿no? De hacer esta comunidad aeroespacial, ¿no? De gente que está metida en proyectos, chicos que están estudiando, chicas que están programando y que están súper lejos. De hecho, ahora durante el día vamos a hablar, bueno, vamos a tener a Dan, que vos lo conocés, que está con su Sí, proyecto claro. de toda la parte Sí, del día. del IA. También tenemos, bueno, a Lau, a Flor, que están en Córdoba. También esta idea, ¿no? De descentralizar un poco todo y bueno, dar, conocer qué pasa más allá de Capital, ¿no? Que siempre parece que todo gira en torno a acá y bueno, y hay cosas pasando que son geniales, bueno, están ellas allá trabajando Sí. y bueno, lo tenemos. Hay mucha gente que está estudiando las carreras de ingeniería espacial, gente realmente con muchísima capacidad. Creo que si se logra hacer esta distribución, esta comunidad de gente conociéndose, tal vez puedan aparecer inclusive emprendimientos porque dice, yo tengo una computadora, nosotros desarrollamos computadoras, otro desarrolla un cierto tipo de software. ¿Qué pasa si nuestras computadoras no las tuneamos para que haga una función específica y con el otro software podés generar un emprendimiento? Creo que la potencia de lo que vos estás diciendo, de sumar a Dan, sumar a la gente del SAOCOM, o verlo de distintos lugares, tiene esa riqueza. Está buenísimo. Bueno, estamos, creo, no sé si hay algo más que se te ocurra que quieras contar o sumar. Creo que hablamos de todas las cosas que se nos cruzaron por la cabeza. También a la gente que bueno, nos está viendo, si tienen alguna otra preguntita más para meter en los minutos que quedan, es el momento. Y bueno, si no, voy a aprovechar ahí a copiar un poco las redes, o sea, los links de las redes donde estamos. Y bueno, estamos generando muchísima charla en lo que es hoy en día el canal de Discord de la ECO, que bueno, después también está nuestro canal de comunidad. A futuro estamos ahí terminando la página web, que estamos esperando buen tiempo para lanzarla. Y bueno, básicamente creo que nada, es un primer intento de generar esta comunidad y empezar a nuclear a gente que está en distintas actividades y también, ¿por qué no? Gente que está dentro de la comunidad o que participa en la ECO, que está haciendo software, que está en seguridad, empieza a plantearse y decir, che, ¿qué pasa? Me gustaría meterme en la parte de computadoras, me encantaría meterme más a desarrollar software o aplicaciones apoyadas en computadoras de uso espacial. Y bueno, así que nada, los invito a toda la gente que está mirando a que también sigamos con las otras charlas, porque mucho de lo que hablamos con Juan, Juan cuando empezamos a preparar los paneles fue la primera persona que hablamos y fue como un poco el disparador de un listado de cosas que también se ampliaron en esta charla como para poder seguir profundizando quizás más en detalle con distintas funciones y roles con toda la gente que viene después, que hoy terminamos a las 6 de la tarde, más o menos. Así que nos queda un día largo por delante de charlas, así que bueno, están todos invitados ahora a las redes, que se las pego ahí. Y preguntas, dudas que tengan, este es el momento. Y bueno, te agradecemos, Juan, enormemente que te hayas sumado a esta locura en medio de la pandemia y bueno, hayas abierto un poco ahí el juego de contar cómo fue el proyecto Ars Ultra y bueno, generar todo eso que está Sí, increíble. creo que, Juani, el agradecimiento es mío para vos, por el tiempo, por la paciencia, por tantas charlas dedicadas a la gente de Ecoparty que abre estas posibilidades. O sea, yo tengo más que brindar y que agradecer que me agradezcan a mí. Esa es la verdad. Y sí creo que si hay gente que quiere hacer cosas, ver cómo se puede dialogar para concretarlas, porque tal vez uno quiere hacer, otro tiene información, otro tiene el contacto, otro tiene la necesidad, y creo que ahí hay oportunidades. Creo que
generar una comunidad mucho más grande que la que tenemos es importante. La idea que vos me mencionabas en muchas de nuestras charlas de fomentar eso, Ujú, yo la apoyo 100%. claro. Digamos. Y finalmente termino diciéndole, gracias, voy a seguir viendo y escuchando, me encanta. Está genial. Y bueno, seguramente después empecemos a apuntar bueno, al evento del año que viene o bueno, a las próximas cosas que vengan, a empezar a generar también distintas instancias, más allá de las reuniones fuera del evento, eh, a esta idea de por ahí nada, esta comunidad de Patagon que inventamos, o sea, que sea como una especie también de Ujú. hub de proyectos, Sí, y que bueno, tratar de encontrar la manera de empezar a llevarlos adelante. Así que nada, sí. gracias de nuevo. Sería genial si EcoParty tiene el segmento también espacial y muchas de las cosas de software y pueden empezar a colar Mm. en ese segmento y ampliar la torta. Totalmente, totalmente. Así Ujú. que, bueno, Juan, mil gracias. Así nos despedimos. No, Quedamos en contacto y bueno, después seguramente estemos generando ahí algún contacto con toda la gente que estuvo viendo y siguiendo la. claro que sí. Bueno, Yo estoy abierto completamente. Juan, un abrazo grande y que tengas un lindo día. dale, igualmente. Chau, chau. Hasta luego.